Hey, ¿qué pasa, traders? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy nos encontramos en la guía completa de NinjaTrader 8, la plataforma que utilizamos para hacer trading de futuros. Esta actualización es muy importante ya que por fin, después de muchos años, NinjaTrader 8 es gratis para todos los que deseemos fondear una cuenta con nuestro propio capital. Y de una vez, para aprovechar esta nueva actualización, voy a hacer una guía completa de cómo utilizar la plataforma, desde cómo acceder a las credenciales gratuitas hasta cómo ejecutar operaciones. Así que comencemos. Y bueno, traders, aquí ya nos encontramos en lo que sería la página de NinjaTrader. Como tal, ha tenido un cambio radical en cuanto a su imagen, y lo más interesante de este cambio es como tal los planes que acabas de sacar NinjaTrader para poder obtenerlo gratis. Es decir, si nosotros vamos a invertir nuestro propio capital, anteriormente necesitábamos pagar mensualmente o obtener una licencia Lifetime. Ahora, como tal, NinjaTrader nos permite operar y tener todas las funciones de la licencia Premium de una manera gratuita. Lo único que cambia son las comisiones. En el caso de micro es de 0,35 centavos y en el caso de estándar o de mini es de 1,29. Realmente es una muy buena opción la que ahora nos permite NinjaTrader, ya que podemos fondear nuestra cuenta tranquilamente con este broker, ya que es el mejor broker de futuros que existe, y como tal nos permite hacer trading de manera gratuita accediendo a todas las funciones. Y realmente esto yo no me lo creía, pero como tal busqué aquí en las preguntas y respuestas más frecuentes de NinjaTrader, y acá nos dice: si nosotros utilizamos una licencia gratuita, tenemos disponible el Chart Trader, que como tal son los gráficos. Tenemos libertad de utilizar el ATM. El ATM básicamente es configurar nuestros parámetros de entrada y salida en el mercado, y otras funciones premium de NinjaTrader. Lo único que no tenemos disponible es el Order Flow más. De resto está todo completamente disponible para nosotros como traders poder operar, y el único cambio que hay de la Lifetime a la gratuita son las comisiones, pero realmente es por muy poco dinero el cambio. Como tal, pueden ver que una suscripción mensual o una suscripción Lifetime también tiene comisiones de entrada y salida, pero si no quieres gastar directamente $1,500, yo aceptaría operar con este tipo de comisiones. Eso es lo más interesante que nos trae NinjaTrader en este año 2023. Aquí nos dice NinjaTrader que debemos tener un margen mínimo de $50 para operar en micros y de $500 para operar en minis. Así que bueno, esa como tal es la información más importante que trae en la actualización de NinjaTrader. Otra actualización es que ahora NinjaTrader está disponible en página web como tal, en el navegador, y también está disponible para móvil como tal en la App Store o en la Play Store. Pueden conseguir la aplicación de NinjaTrader. Así que pues bueno, vamos a abrir una cuenta demo y vamos a ver todo el proceso que es crear una cuenta de demostración para operar de manera gratuita en el mercado. Así que pues bueno, yo voy a colocar aquí mi correo que tengo aquí recién creado, que es powertradesprueba@gmail.com. Y como tal vamos a esperar a que nos llegue la confirmación aquí a nuestro correo. Aquí nos llega directamente, vamos a confirmar aquí el correo y vamos a colocar un nombre de usuario y unas credenciales. Bueno, como tal acabo de crear aquí mi nombre de usuario, le coloqué contraseñas. Recuerden que debe ser con mayúscula y algún símbolo, y vamos a darle aquí en aceptar y crear un usuario. Vamos a tener muy en cuenta estas credenciales, ya que son las próximas que vamos a utilizar en la plataforma. Aquí como tal, si van a invertir, le dan a abrir cuenta de operaciones y seleccionan el plan gratuito, que próximamente haré un video sobre eso, pero en este caso vamos a hacerlo en simulación. Aquí vamos a llenar de nuevo estos datos y listo. Como tal, ya una vez llenados estos datos, vamos a darle continuar y vamos a ver que nos cree nuestra prueba aquí como tal de simulación. Y bueno, como tal aquí ya nos ha creado nuestra cuenta de simulación. Vamos a darle que vamos a elegir nuestra plataforma de escritorio, pero bueno, antes de descargar la plataforma vamos a mirar también qué interfaz tiene NinjaTrader. Como tal, aquí aparece la cuenta de simulación que nos da, que es de $50,000. Aquí lo bueno es que nos sale como tal un registro operativo. Aquí nos van a salir nuestras posiciones, como tal toda la información que tengamos en nuestra cuenta, y esto es muy importante porque en el proceso de que ustedes estén en demostración en modo aprendizaje, van a poder analizar de forma más fácil aquí todos los datos que tienen acerca de sus operaciones. Y bueno, aquí otro dato muy importante, vamos a ir aquí arriba a la derecha y le vamos a dar en configuración. Otra función muy importante que tiene NinjaTrader es que se pueden ajustar, por ejemplo, todos los parámetros que queramos tener en nuestra cuenta.
Por ejemplo, si nosotros vamos a ser estrictos con un plan de trading, aquí podemos ajustar el Daily Loss Limit, es decir que aquí podemos ajustar el límite de pérdida diario, el límite del límite de profit también diario, y como tal aquí podemos configurar absolutamente todo. Por ejemplo, si mi plan de trading está a perder $200 diarios, aquí yo coloco 200 y es lo máximo que me va a permitir perder mi cuenta de simulación. Así que pues bueno, bastante bien por este lado, ya que si tú tienes una cuenta real, estas funciones te van a servir mucho para que no irrespetes tu plan de trading. Así que pues bueno, vamos a ir a descargar lo que es la plataforma. Aquí abajo a la derecha aparece descargar, vamos a darle clic aquí y nos sale esta interfaz, así que vamos a darle descargar aquí también. Voy a colocarla en descargas y listo. Como tal, aquí ya estamos en el inicio de la instalación. Vamos a darle aquí en Next, vamos a aceptar todos los términos. Aquí elegimos dónde queremos guardar como tal los datos de NinjaTrader y le damos instala. O sea, aquí no hay más, o sea, no hay pierde aquí, es bastante fácil, es instalar, siguiente y listo. Como tal vamos a darle finalizar. Y bueno, una vez instalado voy a ir aquí a mi barra y voy a buscar NinjaTrader para abrir la aplicación y configurar todos los gráficos. Aquí vamos a colocar el username y la contraseña que colocamos al inicio. En mi caso fue Power Trades Prueba y la contraseña. Y vamos a darle en login. Y bueno, a mí en este caso me abrió como tal toda la configuración que yo tenía en NinjaTrader. Así que voy a cerrar todos los gráficos. Voy a ver qué cuenta me conectó. Como tal me conectó mi prueba de fondeo, pero voy a desconectarla. Vamos a darle aquí en Connections. Vamos a darle en configurar. Y vamos a conectar como tal nuestra cuenta de simulación. Así que vamos a buscar aquí en el apartado de NinjaTrader. Vamos a darle doble clic a NinjaTrader. Aquí en mi NinjaTrader vamos a colocar aquí igualmente el nombre y la contraseña que colocamos al inicio. En mi caso es Power Trades Prueba. Y voy a colocarle aquí la contraseña que coloqué como tal en mis credenciales. Le doy aplicar y ok. Como tal, aquí ya me conectaría a mi cuenta. Bueno, aquí podemos configurar, digamos, en mi NinjaTrader. Podemos configurar aquí, por ejemplo, el nombre de la cuenta. Voy a colocar simulación y le voy a dar aplicar. Y listo. Como tal, ya tendría mi cuenta de simulación. Voy a hacer la conexión, voy a darle aquí en Connections y le voy a dar clic a simulación. Aquí estaríamos en el paso inicial de NinjaTrader. Esto sería lo que ustedes tendrían hasta el momento. Vamos a iniciar con lo que sería el gráfico. Vamos a darle aquí en New y como tal aquí le vamos a dar en Chart. Como tal, esta opción antes no estaba en NinjaTrader en el caso de la licencia gratuita. Es que de hecho antes ni había licencia gratuita. Así que esto es lo interesante que está ahora de NinjaTrader. Aquí vamos a elegir como tal el contrato o el índice que vayamos a operar. En mi caso, aquí podemos ver, podemos desplegar esta lista. Pueden operar futuros, forex y demás. En mi caso aquí está la opción de futuros y aquí aparece el contrato de LS. LS es el SP500, así que le voy a dar ahí y me sale todas estas opciones para configurar como tal mi gráfico. Ustedes esto mismo lo pueden hacer con el Nasdaq y demás, como por ejemplo aquí está el NQ. Lo pueden hacer igualmente con el índice que operen, pero bueno, como tal aquí está. Podemos colocar nuestro gráfico en ticks, en volumen, en minutos. Como tal, pues yo lo voy a hacer de 1 minuto, de 5 minutos digo, porque yo opero como tal en 5 minutos, barras de cada 5 minutos. Si ustedes operan en barras como tal de 1 hora, pues como tal aquí 60 minutos. Así que pues yo voy a colocar 1 minuto, también se puede colocar diario, semanal, mensual, anual y demás. Y todas estas opciones de gráfico. Así que bueno, aquí en Days to Load vamos a colocar aquí como tal 10 días. Recuerden que si ustedes cargan más días, más lento va a ser de iniciar el NinjaTrader. Así que lo recomendado es de 10 a 20 días. Y bueno, aquí como tal podemos cambiar el color de la vela y demás. Pero bueno, vamos a iniciarlo así de una manera básica. Como tal, aquí ya tendría mi NinjaTrader, pero me aparecen las posiciones a mí de la cuenta de como tal de fondeo. No sé por qué me aparecen esos trades y todos los gráficos. Pero bueno, vamos aquí a darle clic derecho y voy a borrar lo que serían todos los dibujos. Aquí le voy a dar en Remove All Drawing Tools. Así que pues bueno,
Aquí en este caso tendríamos un gráfico de velas común y corriente. Vamos a comenzar por el hecho de que arriba a la izquierda tenemos nuestro contrato. El contrato cambia cada 3 meses, es decir, cambia en marzo, cambia en junio, cambia en septiembre y cambia como tal en diciembre. Es decir, nosotros trimestralmente debemos cambiar aquí nuestro contrato. Por ejemplo, en este caso ya está por finalizar el contrato de marzo. El siguiente que seguiría sería el de junio. Entonces ya la siguiente semana yo busco acá, le doy futures y le doy el contrato que esté vigente. Eso como tal se llamaría el rollover y se debe hacer trimestralmente. Bueno, como tal aquí tenemos la otra pestaña donde vamos a gestionar nuestras cuentas. Y si nosotros deseamos cambiar de idioma nuestra plataforma, vamos a ir aquí a Tools, vamos a darle a Opciones y aquí en lenguaje está todos los lenguajes que ustedes quieran colocar. Por ejemplo, aquí está el castellano, le dan a aplicar y creo que tienen que reiniciar la plataforma. En mi caso lo voy a dejar en inglés porque se me hace que todo se ve más práctico. Realmente con el español a veces se salen algunas letras y demás. A mi preferencia lo dejo en inglés. Bueno, también si no les gusta este tema de color negro, en esta opción, en la misma opción de Tools, opciones, pueden cambiar aquí como tal donde dice Skin. Aquí hay todos los parámetros, todas las opciones de temas que tiene como tal NinjaTrader. A mi gusto el Slate Gray también es el que más me gusta. Ustedes ya pueden colocarlo aquí de color blanco, de color negro. No voy a hacer la prueba de cambiar de tema porque me haría reiniciar el NinjaTrader, así que pues bueno, esa es otra opción si no les gusta este gris. Así que pues bueno, vamos a iniciar con las herramientas de dibujo. Aquí tenemos las herramientas de dibujo, las cuales pueden utilizar para como tal ayudarles a su análisis técnico. Vamos a empezar con la regla. La regla nos mide como tal los puntos que hay entre un precio y otro. Pueden ver que si ajusto acá hay 2 puntos, 3 puntos y demás. Aquí donde dice value son los puntos que hay, por ejemplo, en este movimiento. Por ejemplo, aquí en este movimiento de aquí a aquí, de donde se cerró la operación, hay 10 puntos y demás. Ustedes pueden medir como tal aquí los puntos. Si es en venta, aquí se pueden medir 10 puntos a la baja y aquí se pueden medir lo que son 16 puntos al alza. Donde dice time, nos dice el tiempo que duró en subir, por ejemplo, el mercado. De este punto a este punto duró 15 minutos y fueron 28 puntos. Así que, pues bueno, ese sería el instrumento de la regla. Ahora vamos a pasar a un instrumento muy importante y este instrumento es para nuestra gestión de riesgo. Como tal, aquí me sale a mí así configurado, pero vamos a darle doble clic para configurarlo. Por ejemplo, si quiero que me salga esto, que yo arriesgo, por ejemplo, en un trade, así, $500 para ir por 1000, entonces voy a darle doble clic. Vamos a aquí donde dice Value Display y le vamos a colocar currency. En el caso de que mi estrategia sea un 1 a 1, voy a colocarle aquí 1 y le doy aplicar. ¿Cómo hago para que esto siempre me quede así? Para guardar la configuración de mis herramientas de dibujo. Es sencillo, vamos a darle aquí en template, voy a ponerlo un poco más aquí. Voy a darle en template, voy a darle en save, vamos a darle en save as default y le damos en yes. Así que pues bueno, cada vez que yo saque mi herramienta de gestión de riesgo, me va a marcar un 1 a 1 indicándome cuánto voy a arriesgar por trade y cuánto voy a ganar por trade. Fácil y sencillo. Si lo quiero medir mi riesgo 1 a 2, coloco aquí 2, le doy a aplicar y si lo quiero como template, hacemos el proceso que les mostré anteriormente y así aparece como tal mi riesgo 1 a 2. Es decir, arriesgo $500 para ganar $1000. Esta sería como tal la regla de nuestro riesgo para medir nuestro ratio beneficio en nuestros trades. Aquí podemos cambiar los colores y demás, por ejemplo aquí el anchor. Aquí se puede modificar mucho lo que es esta herramienta, ya ustedes la modifican a su gusto. Vamos a seguir con las herramientas de dibujo como tal, pues con las que yo crea que son interesantes. Aquí tenemos una línea que se marca como nosotros queramos, por ejemplo para marcar líneas de tendencia, para marcar zonas y demás. Esta línea también es configurable, le damos doble clic, le podemos cambiar aquí el color. Por ejemplo, amarilla. Si la queremos amarilla para siempre, le damos a template, save as default, le damos en yes y listo. Así quedaría nuestra línea amarilla para siempre. Así que pues bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí la flecha, una flecha también igualmente.
Ustedes la pueden personalizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos de pronto más flechas de este estilo. Todas las herramientas de dibujo están aquí. En el caso del Fibonacci, también igualmente para los que utilicen Fibonacci, pueden utilizarlo de esta forma. Le dan doble clic acá y aquí personalizan todos los parámetros. Como tal, aquí personalizan todos los niveles de Fibonacci en el caso de que utilicen el Fibonacci en su estrategia. Y como tal, aquí igualmente tenemos aquí rectángulos para marcar soportes y resistencias. Aquí tendríamos, digamos que un soporte, aquí una resistencia y demás. Esto también es personalizable. Aquí le damos doble clic y le cambiamos el color. O sea, realmente es muy sencillo configurar nuestras herramientas de dibujo a nuestro gusto y demás opciones que pueden utilizar. Y bueno, antes de pasar a lo que sería aquí el Chart Trader, vamos a configurar un poco más el gráfico y vamos a agregarle indicadores. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a darle clic derecho acá, vamos a darle propiedades y en el caso de querer quitar este fondo así, tenemos que colocar el mismo color que tenemos en el fondo. Aquí en el caso de líneas, en grid line, vamos a colocar aquí el color que tenemos de fondo, que es este. Aquí ya no lo recomienda. Y aquí en el caso de las líneas verticales también hacemos lo mismo. Ahí ya tendríamos nuestro gráfico como tal limpio. Por ejemplo, aquí tenemos que activar el crosshair. Vamos a darle en local este símbolo donde dice crosshair. Aquí vamos a darle en global y vamos a poder saber hacia dónde estamos apuntando. Lo siguiente, vamos a darle en data series. Vamos a darle clic derecho, data series. Y aquí podemos como tal modificar nuestro gráfico que habíamos configurado al inicio. Podemos cambiar el color de las velas y demás, pero esto ya es más al gusto de cada persona. Ahora vamos a agregar el indicador de volumen que como tal yo lo utilizo bastante. Voy a darle como tal aquí en Indicators y aquí tenemos todos los indicadores que queramos usar dependiendo de nuestra estrategia, qué indicadores nosotros utilizamos. Por ejemplo, yo utilizo el indicador de volumen up down, le voy a dar aquí en Add, lo selecciono, le doy en Add y aquí tendría como tal la configuración de mi indicador de volumen. Otro indicador también muy importante es el indicador de cada cuánto cierran las velas. Por ejemplo, me indica cuántos segundos le quedan para que cierre la vela de 5 minutos y ese indicador se llama bar timer. Así que vamos a buscarlo por aquí. Aquí como tal está el bar timer y también le voy a dar add y le voy a dar apply. Ahí ya tendría como tal configurado mi gráfico para poder identificar el volumen. Por ejemplo, este volumen fue bastante pronunciado frente a los demás. El tema del volumen también lo voy a dejar bien configurado, ya que como tal este es el segundo capítulo del curso de trading gratis. Entonces voy a dejar el gráfico tal y cual como yo lo utilizo. Así que vamos a darle en Indicators. Aquí le vamos a dar donde dice Calculate, le vamos a dar on each tick para que nos muestre el volumen que está saliendo en cada vela, como tal, para que no lo muestre al cierre de la vela, sino en cada vela muestre la intención del volumen. Así que por este lado pues ya no tenemos nada más que configurar, ya tendríamos aquí el volumen, de esta ventana lo subimos, de esta ventana así lo bajamos, de esta línea, y ya a gustos pueden configurar el volumen como deseen. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar esta plantilla de nuestro gráfico para demás gráficos, vamos a darle clic derecho en Templates y le vamos a dar Save As. Vamos a colocarle, por ejemplo, volumen 2 en mi caso y le damos Save. Si quiero abrir otro gráfico aquí en la misma pantalla, voy a darle aquí clic en el más. Voy a colocar, por ejemplo, aquí futuros. Voy a colocar, por ejemplo, el NQ. Le voy a dar OK. Y aquí voy a darle clic derecho, Templates, y le voy a dar en Load, que como tal es cargar. Y voy a cargar mi gráfica de volumen 2. Así que aquí ya tendría mi gráfica. A ver, aquí tendría como tal mi gráfica configurada con mi color de fondo, con mi indicador de volumen y demás. Así que, pues bueno, por ese lado estaría la parte del gráfico. Aquí tendría yo mi gráfica del ES. Por ejemplo, si me aparece así en negro, aquí arriba a la derecha aparece una F que es como tal para buscar dónde está el precio. Y si me aparece muy atrás, arriba a la derecha también me aparece aquí esta flecha, la cual me lleva donde está el precio actualmente. Así que esta F es para encontrar el precio y esta flecha es para ir hasta el punto donde está el precio moviéndose. Bueno, hasta el momento ya tenemos herramientas de dibujo, tenemos el gráfico, tenemos indicadores. Ahora vamos a pasar a lo que sería como tal el Chart Trader.
Vamos a darle acá, en el caso de que no nos aparezca, vamos a darle aquí donde dice Chart Trader y vamos a darle aquí. Aquí nos aparece todas nuestras funciones de compra y venta. Ya vamos a explicar una por una. Aquí va a aparecer nuestra cuenta de simulación. En mi caso no aparece porque el día de hoy el mercado está cerrado. Así que pues bueno, probablemente esto les aparezca aquí en simulación, pero realmente eso no afecta en nada. Aquí primero que todo tenemos las funciones de Buy Market y Sell Market. Como tal, Buy Market es entrar justo en este punto en el que se encuentra el mercado. Vamos a probarlo. Como tal, ahí ya entramos en el mercado en una compra. En el caso de Buy es una compra por mercado. En este punto de acá podemos darle clic para que nos muestre en el caso de que estemos perdiendo dinero o ganando dinero, que sea en plan por porcentaje, que sea por puntos. Esta es la herramienta de puntos. Aquí vamos 0,5 puntos en positivo y bueno, ahí ya ustedes la dejan como deseen. En el caso mío pues siempre la dejo ahí en el valor monetario y por ejemplo ahí le damos para cerrar esta operación así sin nada más, le vamos a dar en close. Y como tal ahí entramos en una compra. Ahora vamos a el sell market, ahí entraríamos en una venta. Y para cerrarla le damos en close. Esas serían las dos primeras herramientas que tenemos. El Buy Ask y el Sell Ask como tal pueden ver aquí en la parte inferior donde dice 3.911.75 es donde se metería un Buy Ask. Como tal acá sería el Buy Ask. El precio por ejemplo está en 39.1075. Y el Buy Ask sería en 39.11. Entonces lo metería la compra en un precio diferente a la de mercado. Y asimismo sería en el caso de la venta. Sell Ask aquí como tal sería en este precio, en 39.11.25. Sería un precio diferente a donde se encuentra el precio actual del mercado. ¿Dónde vemos el precio actual del mercado? Aquí en la derecha. Aquí aparece esta línea como tal negra, que eso también lo podemos configurar del color para poder cambiar, para poder diferenciarlo con el gráfico. Así que pues bueno, el Buybit igualmente aquí abajo aparece una B, el Buybit sería en 39.11.25 en el caso de que le diéramos ahí y el Sellbit también en esta B que aparece acá en el precio. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el ATM Strategy. Aquí para nosotros personalizar nuestro stop loss y nuestro take profit, ya que es muy importante esto en el mercado. Vamos a darle aquí en Custom y aquí nos dice, por ejemplo, la cantidad de contratos que queremos con la estrategia puesta. En mi caso es 1. Y aquí como tal aparece si nosotros colocamos nuestro stop loss en base a la moneda, como tal en base a los puntos. Los pips serían los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar un parámetro de que sean 10 puntos de stop loss y 10 puntos de target, aquí lo coloco de esta manera. En el caso de que sean ticks, pues aquí ustedes ya miran de qué manera les conviene más colocar su stop loss. En mi caso, puntos. ¿Puntos por qué? Porque con la regla puedo medir cuántos puntos hay de tal parte a tal parte. Que por ejemplo tenga un stop de 10 puntos acá. Entonces aquí se me pone el stop loss y tengo un profit de 10 puntos. Entonces por eso ya depende de ustedes. Vamos a darle aquí en Edit, entonces 10 puntos de Stop Loss y 10 puntos de Take Profit. Bueno, una vez hecho esto, le vamos a dar Save as Template y vamos a colocar aquí el nombre de nuestro ATM. En mi caso, pues yo tengo otro que se llama S3, pero vamos a colocar aquí prueba. Entonces le voy a dar guardar y le voy a dar OK. Entonces, siempre que yo vaya a entrar en el mercado, tengo que colocar mi ATM aquí en prueba. Como tal, si entro aquí en una compra, me va a colocar aquí los puntos y yo ya acomodo aquí mi stop loss, puedo acomodarlo detrás de esta última estructura y el take profit lo puedo colocar a donde quiera. Entonces, como tal, si tengo un stop loss ahí, el mercado me va a sacar. Vamos a ver que nos saque. O sea, como tal, ahí frenaría nuestro límite de pérdida y no estaríamos expuestos a que el mercado baje de un solo impulso y nos queme nuestra cuenta. Más que todo, para eso es el ATM Strategy. Entonces, nosotros lo podemos editar, por ejemplo, en el caso de currency, que es moneda. Entonces, voy a colocar un stop de $500 y un profit de 1000. Entonces, le voy a dar OK. Aquí le voy a dar Save as Template. Si quiero sobreescribir como tal eso, voy a darle encima de la prueba. Vamos a darle Save
y aquí vamos a reemplazar los parámetros. Aquí sí que le va a dar OK y vamos ahora a colocar una venta. Entonces aquí estaríamos arriesgando $500 para ganar $1000. Entonces básicamente eso es el ATM. Por ejemplo, si no queremos que nos cierre por ATM, le damos en Close aquí arriba a la derecha y listo. Ahí como tal se cerraría nuestra operación. Es muy importante que siempre tengamos esto acá, el ATM, siempre lo tengamos ahí disponible. En el caso de que vayamos a operar, seleccionamos aquí prueba y ya tenemos nuestro límite de pérdida, que sería el stop loss, y nuestro punto de salida, que sería el profit. ¿Qué pasa como tal si entramos en una operación sin nuestro ATM? Es decir, sin proteger nuestro capital ni tener un punto fijo donde salir. Vamos a hacer el ejemplo como tal con una venta. Por ejemplo, si entro en venta acá y no tengo ATM, en venta voy a colocar aquí un buy stop market en este punto y aquí ajusto mi stop. Y en el caso del profit voy a colocar un buy limit. ¿Por qué voy a colocar buy stop market y buy limit? Porque como tal estamos entrando en una venta en este precio para comprar en este precio. Por eso es que debemos colocar ahí el buy limit y el buy stop para el caso de que no se nos dé nuestra operación. Como pueden ver, ahí se acaba de cerrar automáticamente la operación. Ahora vamos a ver con una compra. Si entramos en compra, aquí como tal tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que colocar un sell stop market para nuestro stop y un sell limit para nuestro profit. Es decir, ahí ya estaría nuestro precio como tal protegido en este stop. Llega a este punto, el mercado cierra mi posición y en este punto también la cerraría. En el caso de que entráramos sin ATM y de pronto nos asusta que el precio haga impulsos muy fuertes, esta sería la forma de colocar el ATM manual. Otras funciones que como tal utilizan los traders es el buy stop, sell limit y demás. ¿Y dónde se encuentran esas funciones? Vamos a darle clic derecho al gráfico, por ejemplo en este punto. Y acá está el sell stop market. Como tal, si queremos que a partir de este punto el mercado empiece a caer, lo vamos a hacer con un sell stop. Y de igual forma con un buy limit desde esa parte. Si queremos que desde este punto el mercado empiece a subir, vamos a hacerlo con un buy limit, pero debemos estar pendientes de nuestro ATM. Vamos a colocar nuestro ATM y vamos a colocar aquí un sell stop para que vean que como tal nos puede tomar nuestra operación y ahí está nuestro stop posicionado y nuestro profit. Esa como tal serían las órdenes límite y las órdenes de stop si no queremos entrar por mercado. También ya por último de esta parte tenemos aquí el nivel de contratos. Como tal pues está por predeterminado un contrato, pero aquí ustedes lo pueden subir, 10 contratos, 2 contratos. Ya saben que a mayor contratos, mayor capital están arriesgando. Es decir, por ejemplo, si acá colocamos 2 contratos, ya no estaríamos arriesgando $50 por punto, sino $100 por punto. Así que pues aquí puedes gestionar su riesgo. Toda esta parte de acá es como tal para gestionar nuestro capital, para entrar en un punto, salir en un punto y demás. Así que pues esto sería la configuración del ATM y de las órdenes de compra y venta. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería la configuración del gráfico de microfuturos, porque hasta el momento hemos operado todo en el mini. En este caso se necesitan márgenes de capitales muy grandes, pero si ustedes fondean una cuenta, por ejemplo, con $500, pues les va a tocar como tal operar en microfuturos. Así que vamos a configurar ese gráfico. Así que vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a ir a futuros y como tal vamos a seleccionar microfuturos. Aquí en la parte de esta lista vamos a buscar micros y acá nos debe aparecer la opción del mes. Aquí está el MNQ, que es el micro Nasdaq, pero como tal nuestro gráfico es del SP500, entonces el de mes marzo. Solo se le agrega una M al ES, así que vamos a darle aquí y vamos a colocarle nuestra plantilla de volumen. Así que vamos a darle OK. Y como tal, aquí tendríamos todas nuestras herramientas. De igual forma, vamos a abrir nuestro Chart Trader aquí, nuestro Chart Trader. Y aquí exactamente lo mismo. Está aquí nuestro ATM, nuestra cantidad de contratos. Aquí a diferencia del otro gráfico, es que aquí vamos a operar con $5 por punto. Así que bueno, en el caso vamos a probarlo, vamos a colocar una compra acá.
Order filled. y vamos a ver cuánto se está arriesgando. Bueno, en este caso aparece muy lejos el stop y el profit, como pueden ver, porque lo tengo en moneda, lo tengo en arriesgando $500 para ir por 1000. Pero entonces vamos a cerrar eso, vamos a cerrar este trade Order canceled. y Order vamos a submitted. modificar eso. Order filled. Entonces yo ya no quiero arriesgar $500 porque cambia mi tamaño de cuenta. Entonces agrego 50 y aquí 100. Y vamos a darle Save as Template. Voy a colocar micros. Voy a darle Save y le voy a dar OK. Entonces ahí ya tengo mi estrategia de micros. Entonces vamos a entrar ahí, por ejemplo, en una Order compra. submitted. Order Y si filled. el precio llega a este punto, pierdo $50 y si llega a este punto, gano 100. Entonces es exactamente lo mismo. Así que bueno, vamos a cerrar Order la canceled. operación. Order submitted. Y Order como filled. tal, ahí quedaría nuestro gráfico de micros para los que deseen operar en microfuturos. Y bueno, gente, hasta aquí sería la guía de NinjaTrader. Como tal, si ustedes tienen alguna pregunta sobre alguna función, déjenla en los comentarios y probablemente hagamos un nuevo video, o si es una duda sencilla, la respondo al instante. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Adiós.